Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo más de Economía Adictos, Economizando el Mundo. Como hemos venido viendo en todos estos últimos capítulos, diferentes autores, diferentes bibliografías, diferentes pensamientos. Hoy traemos a nuestra palestra a uno de los grandes, John Stuart Mill. En este momento vamos a dar la palabra a los siguientes expositores, ya que tenemos muy buenos integrantes dentro de esta palestra de debate. Luis Javier, ¿cómo estás? Coméntanos, ¿qué nos traes hoy para esta nueva manera de ver la economía? Muy buenas tardes. Yo traigo una breve introducción, netamente del autor que nos estamos refiriendo en este momento en este podcast, que es John Stuart Mill. Permítanme un segundo, voy a compartir unas láminas en las cuales yo pude realizarlas para poderlas compartir con todos. Como inicio, vamos a hablar sobre John Stuart Mill. Como bibliografía de este personaje, que fue un gran filósofo político, que tuvo un impacto netamente fuerte en su época, más en el sentido de la economía, vamos a hablar, de principio vamos a comenzar con su pequeña dosis de vida. Como es en este caso, Stuart nació el 20 de mayo de 1806 en la ciudad de Londres. Él fue creciendo directamente, fue hijo del gran economista James Mill, el cual se dedicó netamente a criar a su hijo con una rigurosidad educativa, tanto en el ámbito político como en el ámbito económico. Entonces, netamente, John no tenía, como decir, un tiempo en sí para él dedicarse a su infancia. Él netamente se dedicaba a todo esto a base de lo que él estudiaba. Su padre le tomaba sus avances en los estudios. A sus 14 años viaja a Francia para estudiar filosofía, economía y derecho, dentro de lo cual en este viaje ya proponía algunas ideas netamente de él. Ya no eran ideologías propias de su padre, sino eran ideologías que él fue adquiriendo con el pasar del tiempo. Lastimosamente, a los 20 años tuvo una crisis depresiva, de la cual él tuvo que salir durante varios años después, y dedicarse a retomar sus ideales de lo que él estaba siguiendo en su camino de vida. Entonces él logra terminar con esta crisis depresiva y se dedica a sus ideales. En el año de 1830 conoce a la que sería su esposa, Harriet Taylor, una filósofa con una ideología feminista muy radical, la cual fue su inspiración para realizar todos estos conocimientos, pensamientos, obras que él tenía dentro de toda esta historia que podríamos decir. Netamente, dentro de uno de sus trabajos, digamos, trabajos importantes que tuvo él en su trayectoria, fue pertenecer a la oficina de inspección de las Indias. En esta oficina también duró un tiempo, que en el año de 1830 mismo, según mal no recuerdo. Tiempo después estuvo como alto funcionario en el Parlamento británico. En el Parlamento británico él pudo dar sugerencias, ideas e implementar algunos derechos a favor de las mujeres, a la no esclavitud, sus ideologías del empirismo, el positivismo, el utilitarismo, se vieron reflejadas durante este tiempo, que fueron más o menos 3 años en los que él se dedicó aquí en el Parlamento británico. Las obras más importantes de él, las que se dieron, fueron La naturaleza, La esclavitud femenina, sobre la libertad, el utilitarismo, y netamente hizo una autobiografía en sí de él mismo,
detallando cómo era su vida en sus épocas y cómo estaba él tratando de acoplarse a la situación económica que en ese tiempo se daba en su país. Lastimosamente llega a una edad donde fallece justamente a la fecha 8 de mayo de 1873. Terminaría con esta pequeña introducción sobre John Stuart Mill. Me parece súper interesante, Javi, todo lo que nos has podido comentar. Tenemos muchos pensamientos, mucha información encontrada, ya que teníamos ya conocimiento sobre John Stuart, pero no teníamos imaginación que tuvo muchos inconvenientes dentro de su vida, dentro de su crianza, influenciado por su padre, padeciendo crisis emocionales. No sé si algún otro expositor tenga algo más que acotar. Sí, Mill también fue uno de los pensadores más influyentes del siglo XIX, cuyo pensamiento liberal, filosófico y económico reflejó las transformaciones sociales, políticas y económicas de su tiempo. Su obra se desarrolló en un contexto profundamente marcado por la Revolución Industrial, el auge del liberalismo y las discusiones sobre la libertad individual. En un contexto social, también el surgimiento de la clase obrera fue un fenómeno determinante de la sociedad victoriana. Los trabajadores industriales enfrentaban largas jornadas bajo salarios y condiciones precarias. También en el contexto político, el liberalismo fue el marco ideológico dominante de la época y la base del pensamiento político de Mill, inspirado en las ideas de libertad individual. Propuso que la sociedad debía proteger los derechos oportunidades, pero también profundizó las desigualdades. Mill analizó críticamente el sistema económico, defendiendo el libre mercado. También esos problemas emergentes y su pensamiento ético, sociales y el sufrimiento humano llevaron a Mill a desarrollar una ética utilitarista basada en la felicidad colectiva. Este principio se convirtió en una de las bases del pensamiento moral moderno. Eso es lo que les podría compartir, compañero. Sabes que es muy interesante. Justamente yo estaba viendo un poco de las teorías de los pensamientos de este gran economista filósofo, en el cual él, dentro de uno de sus pensamientos, dijo: el valor del cambio de una cosa es el poder de su posesión, ¿sí? Entonces va muy alineado justamente con lo que estabas hablando. Aparte, tengo aquí un poco de material para compartirles y poderles explicar un poco más a fondo y un poco más en síntesis todo lo que corresponde a Marx. Permítanme un... Me informan tal vez si está correcta la compartición. Es un poquito más grande. Sí. Entonces, la teoría del valor, lo que les había comentado, distribución de la riqueza, otro de sus pensamientos, las leyes de la producción participan del carácter de las verdades físicas. La distribución de la riqueza es simplemente una cuestión de institución humana, ¿sí? En este aspecto nosotros podemos encontrar que la intervención estatal siempre va a ser, o el pensamiento de él es que la tengan limitada, pero con una variedad consciente, ya que la intervención estatal nos puede permitir como ciudadanos estar bien o mal políticamente, ¿sí? Aparte, este gran economista enfrentó varios retos dentro de la época, ¿no? Como es el utilitarismo e implicaciones para la economía, libre comercio, matices, educación y derechos de la mujer.
asignándole así productividad y queriendo hacer muchas reformas sociales. Sí, en este caso también podemos hablar sobre los ciclos económicos y el estado estacional. Bueno, dentro de todo lo que hemos hablado por el momento y dentro de todo lo que yo le he estado manifestando, yo tengo una hipótesis, un pensamiento, unas ideas. Y Jeremy Bentham, haciendo observación directa de la desigualdad social y del patriarcado. Sí, entonces él se enfrentó a varios retos económicos de la época. Javi Espinosa, para que nos puedas comentar, que nos ayudes con un poco más de información de este personaje. Claro que sí, mi querido Alex, muchísimas gracias. La verdad, para mí, bueno, primero un poco de disculpas, la voz está un poquito entrecortada, pero ¿cómo no me voy a levantar de la cama si hoy nos tocaba un programa más de este podcast interesantísimo que es Economadictos? Y la verdad, uno cuando ama estos temas, ¿no? La economía, escuchaba con atención a todos mis amigos de este panel. Obviamente a Esteban con respecto a estos datos interesantes. Por supuesto que mi tocayo Javi nos daba este contexto inicial, ¿no? O sea, cómo detrás del economista hay una historia, hay un precedente, y por supuesto, ¿no? Cómo vas cerrándole tú con estos engranajes sobre los retos que tuvo John Stuart Mill, que casualmente, amigos, déjenme decirle que se está convirtiendo como que en uno de mis autores favoritos. Así es que bueno, yo quisiera compartirles este día un par de cositas, un par de datos interesantes sobre todo la realidad actual, porque hablar de la historia es hablar de ciertas cosas, pero ¿quién es John Stuart Mill y cuál es la influencia que nos ha dado hasta la actualidad, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes ya lo manifestaron, fue uno de los pensadores que hasta la actualidad influye completamente en el tema del liberalismo clásico, pero yo pienso que va un poquito más allá, porque va un poco hacia las ideas de la libertad individual, la justicia social, que es algo que a mí me marcó sobre este personaje, ¿no? Porque hemos visto a muchos economistas, hemos visto desde las bases platónicas, pero gente que sea muy preparada, muy inteligente como John Stuart Mill y que se enfoque sobre la justicia social. Y casualmente aquí les tengo el primer dato clave. Uno de los datos claves es que John Stuart Mill, más allá de ser un economista súper ingenioso, fue uno de los precursores de la protección del género y el derecho a las mujeres. Y esto es algo clave. ¿Por qué dirán ustedes? Porque incluso influenció para las políticas, las geopolíticas que hoy por hoy marcan, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas con su famoso programa ONU Mujeres. Entonces, imagínense en el trasfondo que hasta el día de hoy organismos internacionales, organismos mundiales ven en las primeros, digamos, pinceladas de las ideas de la equidad social, de los grupos y los derechos, fundamentalmente las mujeres, ha marcado a John Stuart Mill, ¿no? Tengo otra clave importante que ustedes están viendo en pantallas, ¿no? Que es básicamente también implementa el tema de los impuestos progresivos y la justicia distributiva, que cuánta falta hace. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitas cargarle de impuestos excesivos, sino que tienen que ser progresivamente implementados dentro de una economía estatal, y también que la recaudación de estos impuestos progresivos sea distribuido de una manera equitativa, de una manera justa, ¿no? Que es algo que a mí me encantó. Otro de los aspectos, porque les traje hoy 4 claves interesantísimas, es la parte del utilitarismo, que muchos de ustedes ya lo han mencionado, ¿no? En esta historia, que son los análisis de los costos-beneficios.
básicamente el principio de maximizar el bienestar colectivo derivado de los utilitarismos guiados de las decisiones públicas. ¿Qué quiere decir? La intervención del Estado mínimamente, pero para garantizar justamente el mayor bienestar de la población. Y finalmente, algo que se alinea a la parte del liberalismo, como en todos los otros autores que hemos ido viendo a lo largo de esta semana, es básicamente el libre comercio y la integración internacional, que esto se fortalece obviamente de la mano de las políticas expansionistas, ¿no? De las políticas económicas que permiten a los países entrar en este proceso de libre comercio, que en la actualidad hemos visto que ha habido roces, ¿no? entre el comercio entre China, Estados Unidos, estas grandes potencias, la influencia en Latinoamérica y en fin. Finalmente, un poco para ir cerrando este hermoso podcast que tenemos el día de hoy, es entender por qué este día es importante hablar de Jon Stewart. A mí me encantó lo que mi tocayo Javi mencionaba, de que el ser humano pasó una crisis existencial compleja, es una depresión y cosas terribles, más allá como decía, del profesional. Y yo entendería que esto les llevó a tener un balance entre la parte financiera, económica, al ser un experto, y la parte humana, la parte social. ¿Qué opinas tú, Alex, de este comentario? ¿Qué opinan ustedes, chicos? Me encantaría escucharles en esta particular, viéndole a Jon Stewart Mill como el ser humano. ¿Sabes? Es algo muy interesante y muy peculiar. El tema que cuando tú empiezas a entender la economía, empiezas a entender la realidad de un país, empiezas a ver las deficiencias económicas o los sesgos económicos que empiezan a verse o a dividirse o a ser notorios dentro de una sociedad. El que tiene y el que no tiene nada. Entonces hay que empezar a ser un poco más conscientes dentro del tema humano, tratar de ser un referente y un punto a seguir. Y claro, entendiendo la economía hoy por hoy cómo va, tratar de buscar soluciones ante todas estas problemáticas. Hermoso tu comentario, me conecto contigo. ¿Qué opinas tú, tocayo? ¿Qué opinas tú, Esteban? Me encantaría que nos quedemos con una reflexión en este podcast, que más allá de la teoría nos quede ese mensaje de este autor, de Jon Stewart Mill. ¿Qué es lo que nos está dejando a nosotros que estamos en este proceso de analizar a la economía? No, como igual dice Alex, igual uno, mientras va entendiendo más la economía, va viendo las desigualdades que va teniendo el país o toda la ciudad a su entorno. Entonces uno ve sus desigualdades, sus diferencias, y es cuando uno más comienza a analizar un tema, como yo hablaba, político, económico y así en general. Maravilloso, maravilloso. Tú, tocayo, tú que ya viste un poco y nos trajiste el día de hoy para este podcast, nos trajiste información que yo no la tenía tan clara, y claro, cuando te escuchaba, tomaba mis apuntes, decía, wow, tienes unos datos increíbles. ¿Qué opinas tú al ser humano y con este contraste de la economía? Bueno, ¿yo qué les puedo decir? Yo también, al momento de que comencé a realizar la revisión bibliográfica en varios sitios web, libros, porque habían unos que me explicaban, otros que se contradecían, pero netamente todos llegaban a una base, que en todo lo que es la vida de Jon Stewart, necesitamos todos los seres humanos tener un equilibrio total entre la razón, los sentimientos, porque netamente, como les mencionaba, él estuvo rigurosamente en sus estudios desde pequeño, no tenía compañía, no tenía amistades, o sea, netamente él era como una máquina de cálculo total, y no sabía, él lo calculaba sin tener ningún tipo de emoción. Y en sí, hasta cuando padeció esta situación de su crisis nerviosa, existencial, emocional y todo eso. Entonces creo que eso fue el lapso en donde él pudo darse cuenta que netamente él es un ser humano, más no una máquina así de hacer lo que más. Y más aún cuando conoció a su esposa.
Ella fue el pilar para él, para todas sus decisiones, para todas sus ideologías, netamente para realizar todo esto de la igualdad de derechos, tanto para las mujeres como para otros gremios también. Entonces, me pareció interesante todo lo que hemos estado platicando el día de hoy en este pequeño foro que hemos realizado entre nosotros, y es un gusto estar aquí. Qué chévere, qué chévere. Me hiciste acuerdo de algo que se me estaba escapando, pero gracias, Tocayo. El mencionar de la mujer, ¿no? O sea, qué clave y qué importante es elegir esa compañera de vida que te apalanque y que le dé sentido a todo el esfuerzo que hiciste cuando estuviste educándote, como tú bien lo dices, Tocayo, una máquina de cálculo sin sentido. Pero claro, cuando encuentra a su esposa, le da el sentido y mira, marca un gran impacto hasta la actualidad. Bueno, chicos, nos encantaría, sabemos que aquellos que nos están escuchando, quedarse hablando mucho más, porque cada autor nos deja un montón de información. No es solamente el que escribe el libro, el que nos dejó el precursor de X o Y teoría, de X o Y modelo económico. Es entenderle quiénes son estos autores que han marcado la historia y el presente del mundo económico. Y para mí ha sido gratísimo compartir contigo, Alex, contigo, Tocayo, contigo, Esteban. Realmente me quedo complacido de toda la información. Espero a ustedes, amigos, que nos están escuchando, que nos están mirando, que igual esta información que les hemos traído de este importante autor les deje abierta esa puertita para que vayan a seguir investigando quién fue John Stuart Mill. De mi parte, muy agradecido. Gracias por darme el espacio, Alex, también para explicar. Yo me despido, estoy inmensamente agradecido y me despido con todos, así es que les dejo ahí el espacio para que vayan dando besitos y abrazos a todos los que nos escuchan y nos miran. Cuídense, compañeros de escuchas y compañeros de los pensamientos. Listo, eso ha sido todo por hoy. Bueno, muchas gracias igual por escucharnos una vez más. Listo, pues estaremos entonces en Economía Adictos, transformando la economía, haciendo las cosas increíbles. Así es que nos veremos en el próximo programa. Y espero ya no estar ronco para estar hablando como loros. Les mando un abrazo, chicos. Un abrazo a todos los que nos están mirando. Nos vemos muy pronto. Quédate con nosotros.